Los invasores llegaron sin previo aviso. Llegaron en naves monstruosas y silenciosas, oscureciendo las estrellas sobre las colonias más alejadas de la humanidad. El Sal Sert, un imperio que había aplastado cientos de civilizaciones bajo sus garras, asumió que esta guerra sería como todas las demás, un breve y brutal exterminio. Se equivocaron. La primera colonia cayó en cuestión de horas. Sus defensas fueron destrozadas por el bombardeo orbital. La segunda luchó durante mucho tiempo. Su milicia mantuvo la línea desesperadamente hasta que sus armas se sobrecalentaron y sus cuerpos cedieron. La tercera fue donde las cosas cambiaron. Avelan, un mundo próspero, rico en recursos y cultura, no tenía ejército permanente, ni naves de guerra, ni defensas. Más allá de unos pocos drones policiales, cuando el Sart aterrizó, esperaban ganado asustado. En cambio, encontraron rabia. Los humanos de Nueva Avelan no suplicaron piedad. No se rindieron. Lucharon con uñas y dientes, bloqueando las calles, convirtiendo equipos de minería en armas y manipulando manzanas enteras para que explotaran durante 3 semanas. El Sarit los masacró por miles. Sus generales reptilianos, frustrados por la terquedad de sus presas, lucharon incluso mientras sus ciudades ardían y sus cielos se ennegrecían con humo. Sin embargo, nunca se cuestionó si Nueva Avelan caería. Pero entonces los cielos se oscurecieron por otra razón. Al principio, los Sart pensaron que era un eclipse, una anomalía cósmica, algo natural. Entonces llegó el trueno. El primer impacto orbital impactó la nave de mando Sart como un martillo divino. Sus escudos colapsaron en un instante y al siguiente, una cegadora lanza de energía la partió en 2. El suelo bajo los invasores tembló mientras el aire se llenaba de explosiones sónicas. El cielo se abrió, revelando monstruosas naves de guerra blindadas negras que descendían del cielo. Los Dreadnoughts habían llegado. Cada una era una ciudad de la muerte, repleta de cañones de Rear del tamaño de rascacielos y bahías de misiles que podían reducir continentes a rebeldes. Sus agujeros llevaban las cicatrices de guerras, pero se movían con un propósito aterrador desde sus naves de desembarco. Derramaron como enjambres de langosta sobre las calles en ruinas de Nueva Avelan, y de esas naves de desembarco llegaron los marines teranos de 2.4 metros de altura con armaduras servomotoras. Sus visores brillaban con la fría furia mecánica de su especie. Sus armas no disparaban proyectiles. Lanzaban devastación. Los Sart, los conquistadores de 1000 mundos, finalmente sintieron lo que era ser presa. Habían creído que la humanidad era débil, una raza incipiente apenas salida de su cuna, pero habían olvidado una verdad, una leyenda susurrada entre las pocas especies que habían sobrevivido: guerra contra la humanidad. Si atacas a la humanidad, que Dios te ayude cuando sus máquinas de guerra lleguen. Y mientras los Dreadnoughts reinaban, disparaban sobre los invasores, mientras los marines teranos los aplastaban bajo sus botas. El último general Sart, que se desgarraba, gritaba al vacío pidiendo clemencia. Nadie respondió. Solo quedaba la muerte. Los Sart nunca habían conocido el miedo. Así, su imperio había conquistado y aniquilado a más de 100 especies. Habían quemado planetas y aplastado rebeliones. Y convirtieron civilizaciones enteras en notas al pie de la historia. Pero nada los había preparado para la ira de la humanidad. Las ruinas de Avelan temblaron cuando los nudos rojos abrieron fuego desde la órbita. Sus impulsores de masa lanzaron proyectiles de hipervelocidad que destrozaron las naves de desembarco de Sal Sart. Antes de que pudieran huir, cualquier nave de guerra que intentara escapar fue destrozada por el fuego de precisión de los cañones de riel en tierra. Los marines Terán se movieron como espectros de la muerte. Avanzaron por las calles en ruinas con una eficiencia despiadada. Su imponente poder, su armadura construida para la destrucción, su arma, cada una más poderosa que la munición más pesada del arsenal de Sal Sart, destrozó a sus enemigos como si su presumida armadura fuera de papel. Un guerrero de Sal Sart de más de 2 metros de altura, con músculos escamosos perfeccionados para la guerra, se abalanzó sobre uno de los gigantes humanos. Blandió su hoja de plasma esperando atravesar la armadura. El marine apenas se inmutó. Atrapó el brazo del alienígena en medio del golpe, aplastando huesos y escamas con una mano antes de clavarle el puño en el cráneo. La cabeza del Sari explotó en un chorro de sangre verdosa. Los demás dudaron. Los conquistadores de 100 especies dudaron. El marine dio un paso al frente y, con una voz que retumbó como el juicio de Dios, pronunció una sola palabra: «Corre». El pánico se extendió por las fuerzas Sark como un reguero de pólvora. Sus comandantes les gritaron que mantuvieran la posición, pero fue inútil.
Su invasión, cuidadosamente planeada, se había convertido en una pesadilla. Los humanos no luchaban por territorio, ni siquiera luchaban por venganza. Los estaban eliminando. Un oficial SART, uno de los pocos que aún intentaba mantener el orden, ladró órdenes por su comunicador. Envíen refuerzos, necesitamos apoyo aéreo. Nunca terminó. Una bala de cañón de riel le atravesó el cuerpo, destrozándolo antes de detonar una carga de plasma tras él. Toda la calle se iluminó de un azul. Una cañonera Terán se precipitó por el cielo, sus motores rugieron, y la muerte cayó sobre los alienígenas que huían. Los cañones automáticos los destrozaron. Aquellos que intentaron escapar de la flota de SART en órbita ya había sido paralizada. Su fuerza de invasión estaba siendo masacrada. Y entonces llegó el horror final. Del acorazado líder, una transmisión resonó por el campo de batalla. Una voz fría y calculadora, llena de la furia de una especie subestimada durante demasiado tiempo. Soy el almirante Elías de la Armada de la Federación Terana. Sus fuerzas han invadido el espacio humano soberano. No recibirán piedad. No tendrán la oportunidad de retirarse. Arderán. Y entonces desplegaron los exterminadores. Estos no eran marines. Eran algo peor. 3 metros de altura con armadura exoesquelética. Sus armas vaporizaban todo lo que tocaban. Su mera presencia enviaba un terror gélido. Incluso a los guerreros de Sal Sart más curtidos en la batalla. Fueron enviados cuando la humanidad quería que la guerra terminara. Cuando el alto mando de Sal Sart recibió las imágenes, lo poco que quedaba de ellas, hicieron algo que nunca antes habían hecho. Ordenaron una retirada total, no una retirada estratégica, ni una maniobra de reagrupamiento. Huyeron del Imperio Sart. Aprendieron demasiado tarde. Algunas especies se acobardaron. Cuando fueron invadidos, algunos se rindieron. La humanidad no solo contraatacó, acabó con vosotros. Las fuerzas SART intentaron retirarse. Sus últimas naves de guerra restantes en órbita activaron los motores de salto de emergencia. Desesperados por escapar de la masacre, los humanos se anticiparon. El almirante Khan ordenó a nadie que abandonara el objetivo. Rayos de energía concentrada atravesaron la oscuridad. Las naves Al-Sart, ya maltrechas y en llamas, tenían sus motores tallados como tumores. Su escape. Las raíces se convirtieron en trampas mortales. Sus desesperados intentos de huida se convirtieron en una lenta y agonizante destrucción a medida que las naves de guerra humanas las desmantelaban. Una tras otra, las naves SART explotaron. Sus escombros se unieron al cementerio de naves que ahora orbitaban Nuevo Avalón por primera vez en su historia. Los Al-Sart se habían encontrado con un enemigo que no solo los repelía. La humanidad no solo ganó guerras, sino que también borró el concepto de la victoria de sus enemigos, de la existencia. Pero lo peor estaba por venir. Los exterminadores marcharon por las ruinas de la ciudad. Sus armaduras brillaban bajo el cielo iluminado por el fuego. No hablaron, no tomaron prisioneros. Solo cazaron a un oficial superviviente de Sal Sart. Uno de los pocos que había logrado reagruparse se escondió tras un edificio en ruinas. Observaba con horror cómo sus guerreros, antes orgullosos conquistadores, ahora se dispersaban como alimañas. Abatieron a tiros uno a uno a un camarada cercano. Un guerrero más joven tembló. «Comandante, ¿qué hacemos?» El oficial tragó saliva. «Nos rendimos». Las palabras sabían a ceniza. Su gente nunca se había rendido antes. Era impensable, inaceptable. Pero mientras observaba a un solo exterminador destrozar una unidad pesada de Sal Sart con sus propias manos, rasgando su armadura reforzada como papel, sabía que no tenían otra opción. Activó su comunicador, transmitiendo en todas las frecuencias. «Este es el comandante Sora de la flota de invasión de Sart. Nos rendimos, nos rendimos». El campo de batalla quedó en silencio. Los restantes. Las fuerzas de Sart dejaron caer sus armas, arrodillados en calles destrozadas. Con las manos alzadas por un breve instante, la esperanza brilló en el corazón del comandante. Tal vez los humanos mostrarían misericordia. Entonces llegó la respuesta. No fue como el almirante Caín, quien respondió. Era una voz de mujer, fría, tranquila y despiadada. Rendición. Una pausa. No. Y entonces los exterminadores abrieron fuego. No dudaron, no se detuvieron. Ejecutaron a los Sart con una eficiencia aterradora. Sin supervivientes, sin prisioneros, sin posibilidad. El comandante Sora apenas tuvo tiempo de gritar antes de que una bala de plasma vaporizara su cráneo.
El último de los invasores murió ahogándose en su propia sangre. Sus cuerpos, abandonados donde cayeron, el nuevo Abelan estaba teñido de verde con sangre de Salzart. La humanidad no los lloró. Esto no era solo venganza, era un mensaje. Días después, el mundo natal de los Sart recibió la transmisión. Su emperador, una vez temido a través de las estrellas, observó con horror cómo el rostro del almirante Caín aparecía en la pantalla. Esta fue su única advertencia. Dijo que vinieron a nuestros mundos. Tú masacraste a nuestra gente y ahora sabes el costo tras él, imágenes de él, exterminio reproducidas, cuerpos de Sart quemados y destrozados, sus naves de guerra reducidas a restos a la deriva, sus guerreros, poderosos conquistadores, cazados como animales, almirante. Caín inclinó hacia adelante, su mirada como una espada. Si tan solo respiraras en dirección de la humanidad otra vez, no nos detendremos en tu flota. Iremos por tus mundos, iremos por tus ciudades y convertiremos a toda tu especie en un recuerdo. La transmisión. Cortada, el silencio cayó en la sala de guerra de Sart. El emperador, un ser que una vez ordenó la muerte de miles de millones sin dudarlo, tembló por primera vez. En la historia de su imperio, conocieron el miedo y por toda la galaxia, susurros se extendieron entre las naciones alienígenas. Los humanos, a quienes la especie alguna vez ignoró como débiles, habían demostrado algo aterrador. No eran solo supervivientes, eran los monstruos que las pesadillas temían. El imperio Sart se tambaleaba al borde del colapso. La noticia de la masacre en Nueva Abelan se extendió más rápido que cualquier anuncio oficial. La brutalidad de la respuesta de la humanidad conmocionó al Consejo de Guerra del Imperio. Flotas enteras guardaron silencio. Los generales rechazaron las órdenes. El propio emperador se había retirado al aislamiento. Sus asesores murmuraban sobre negociaciones de rendición sin precedentes. Un acto que nunca se había considerado en la historia de Salzart. Pero no eran solo los Salzart quienes observaban a través de la galaxia. Otros imperios, muchos de ellos, que alguna vez salivaron ante la idea de repartirse las colonias de la humanidad para sí mismos, de repente se encontraron reconsiderando sus ambiciones. El dominio Vati, cuyos guerreros insectoides se habían enorgullecido durante mucho tiempo de su insaciable expansión, retiró abruptamente sus flotas fronterizas del espacio humano. El sindicato Cat, un crimen. El imperio, que había traficado con esclavos humanos durante años, cesó repentinamente todo comercio humano. De la noche a la mañana, sus estaciones desaparecieron silenciosamente del espacio conocido. Sus líderes se escondieron. Incluso el concordato Sarafi, una raza aislacionista avanzada que durante mucho tiempo había considerado a la humanidad demasiado primitiva para la diplomacia, abrió canales de comunicación con la Federación Terana por primera vez en la historia. Una cosa estaba clara. Los humanos habían cambiado las reglas, pero la humanidad no estaba acabada. El almirante se encontraba a bordo del puente del judicador de la Federación Terana, su nave insignia, mientras los informes finales del nuevo Abelan se desplazaban por su pantalla. 0 supervivientes de Salset, 0 bajas civiles humanas tras la liberación. Ninguna nave enemiga pudo escapar. Una victoria absoluta. Había dejado claro su mensaje. La humanidad no sería presa, ni ahora ni nunca más. Pero ahora tenía que tomar una decisión. La gran estratega Vera Lynn, una de las tácticas más temidas de la Federación, habló fríamente. Deberíamos acabar con ellos. Caín se giró hacia ella. Ya están rotos. Expresión de LYNK. Permanecía ilegible, no lo suficientemente roto. Su emperador aún respira. Aunque su flota, herida, aún existe. Si nos detenemos ahora, en un siglo, tal vez en 2, podrían regresar. Ella se inclinó, o podríamos asegurarnos de que nunca lo hagan. No había vacilación en su voz. Sin crueldad, solo pragmatismo. Caín exhaló. Él sabía que esto vendría. Sabía que el Consejo de Guerra exigiría el exterminio total y una parte de él estaba de acuerdo. Pero otra parte, enterrada en lo profundo, se preguntaba si esta era la línea, el momento en que la humanidad cruzó hacia algo más. Los Sart habían tomado su decisión cuando invadieron. Habían buscado exterminar a la humanidad. Ahora, la humanidad tenía que decidir. Simplemente derrotarían a sus enemigos o se convertirían en algo mucho peor. Caín se volvió hacia el mapa hueco donde el mundo natal de los Sart brillaba en la oscuridad como una fruta madura esperando ser aplastada. Una orden, y un imperio dejaría de existir. Y al otro lado del puente, sus oficiales esperaban su decisión.
¿Terminaría aquí la venganza de la humanidad o se oscurecerían los cielos sobre el mundo natal de los Art? Caín respiró hondo y dio la orden. El puente del judicador de la TFS guardó silencio. El peso de la historia flotaba en el aire, mientras la voz del almirante Caín resonaba en la cubierta de mando. Desplieguen la flota. Terminamos esto. A través de la inmensidad del espacio, la máquina de guerra de la Federación Terrana rugió a la vida. Cientos de naves, acorazados, destructores, formados con perfecta precisión. Sus enormes motores ardían como estrellas moribundas. En el corazón de la formación, tres de las armas más aterradoras de la humanidad se alzaban. Los purificadores no eran naves, eran juicios dados desde colosales plataformas móviles de armas diseñadas para la aniquilación planetaria. No llevaban tropas, ni diplomáticos, ni términos de rendición. Llevaban fuego infernal y se dirigían directamente al planeta natal de Salzar, en Salzar, el mundo capital del Imperio Sart. El pánico había alcanzado su punto máximo. El emperador se sentó congelado en su trono, observando los informes que inundaban las naves humanas. Se acercaban. Todos los intentos de negociación ignoraron la órbita. Las defensas estaban preparadas, pero rechazaron el tiempo de supervivencia en menos de una hora. Las poderosas flotas del imperio habían desaparecido. Sus guerreros, los conquistadores de 100 civilizaciones, se habían convertido en cenizas, y ahora los humanos venían a por él. El emperador se volvió hacia su consejo de guerra. ¿Qué hacemos? Las palabras sabían a miedo. Un miedo que ningún Salzart había conocido jamás. Nadie respondió porque no quedaba nada por hacer. La flota humana llegó. Las defensas orbitales de Salzar abrieron fuego en cuanto aparecieron. Una última defensa desesperada. El cielo ardía mientras los cañones antibuque desataban torrentes de plasma y proyectiles cinéticos. Las plataformas de defensa lanzaban misiles con punta nuclear al vacío. No importaba. La humanidad ya había visto esto antes, pues cada disparo disparado, las naves de guerra teranas respondían con 1000 acorazados. Los cañones destrozaron las estaciones orbitales antes de que pudieran fijar un objetivo. Enjambres de bombarderos no tripulados se abrieron paso a través del caos, reduciendo las defensas planetarias a cráteres humeantes. Y entonces los purificadores entraron en posición. Un silencio invadió el campo de batalla. Incluso los defensores de Salzar, aquellos que aún vivían, se detuvieron horrorizados. Habían oído rumores de planetas reducidos a cenizas por armas humanas, pero seguramente ni siquiera los humanos harían esto. Y entonces llegó la transmisión. El almirante Caín miraba fijamente al planeta. Su voz, definitiva y absoluta: este es el precio. Los purificadores dispararon el primer impacto. Continentes destrozados. Una ola de energía como ninguna otra que los Salzar hubieran visto jamás estalló en su mundo natal. Ciudades enteras, que alguna vez fueron faros brillantes de su imperio, se vaporizaron en un instante. Océanos hirvieron en el cielo, convirtiendo la atmósfera en un páramo ardiente y asfixiante. El emperador, observando desde su palacio, vio a su gente ardiendo en las calles, gritando, corriendo, cayendo. Y entonces la segunda explosión golpeó a Salzar. El mismo planeta se estremeció al separarse las placas tectónicas. Enormes tormentas de fuego arrasaron las ruinas de la mayor civilización del imperio. Aquellos que una vez fueron amos de la galaxia ahora se ahogaban en sus propias cenizas. Para cuando se activó el tercer purificador, Salzar ya no era un mundo, era una tumba. La guerra había terminado. Los Sart ya no existían. No solo sus flotas, no solo sus guerreros, su especie. La flota Terán permaneció en órbita un momento más, observando cómo los incendios ardían en lo que una vez fue su mundo natal. No hubo celebraciones, ni vítores, solo silencio. El almirante Caín se encontraba en el puente del judicador, contemplando el mundo destrozado que se extendía bajo sus manos. Sus oficiales esperaban su palabra. No dio ninguna, porque a pesar de toda la rectitud de su causa, de todas las justificaciones y la venganza, algo oscuro se había agitado en el alma de la humanidad ese día, y la galaxia lo había sentido. Por primera vez en la historia, los otros imperios ya no veían a los humanos como otra especie a la que dominar, sino como lo que realmente eran. Eran una especie que no perdonaba, una especie que no olvidaba, una especie que, al ser agraviada, quemaba civilizaciones enteras hasta los cimientos. Y en algún lugar del vacío, mientras la flota terana se alejaba del mundo en ruinas, tras ellos, la galaxia susurraba con miedo. La humanidad había llegado y nunca volverían a ser subestimados.
La galaxia nunca volvería a ser la misma durante semanas. Tras la caída de los Zerg, un silencio inquietante se cernía sobre el espacio conocido. Ningún imperio se atrevía a hablar. Ninguna flota se atrevía a moverse. Las grandes potencias que una vez conspiraron sobre colonias humanas ahora esperaban, observando qué haría la humanidad a continuación. El dominio Vati, cuyos guerreros una vez se jactaron de romper huesos humanos por diversión, cerró sus fronteras. De la noche a la mañana, el sindicato CAT, que una vez prosperó gracias al tráfico de personas, purgó todo registro de sus tratos y se retiró silenciosamente del escenario galáctico. El poderoso concordato Sarafi, que había descartado a la humanidad como una especie primitiva, indigna de la diplomacia, ahora enviaba enviados a la Tierra con esperanza de establecer la paz antes de que. Demasiado tarde, pero la humanidad no respondió. La humanidad guardó silencio y ese silencio era peor que cualquier guerra en la Tierra. Los líderes de la Federación Terana se reunieron en secreto. Se había ganado una guerra. Una especie había sido exterminada y ahora una pregunta se cernía sobre los rangos más altos de la Federación. Una pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿En qué nos encontramos ahora? El almirante Caín estaba sentado en la sala de guerra, mirando el mapa estelar que tenía delante. El espacio Sarit, una vez que un vasto y orgulloso imperio, era ahora un vacío. Sin señales, sin transmisiones, solo oscuridad sobre la mesa. La gran estratega Vera Lynn rompió el silencio. Los Batis son los siguientes. Caín no reaccionó. Lynn se inclinó hacia adelante. Su voz, mesurada y calculada, fueron los primeros en ponernos a prueba. Esclavizaron a nuestra gente. Quemaron nuestras colonias. Vitorearon cuando nuestras naves fueron destruidas. Ahora tienen miedo. Se han retirado, pero el miedo se desvanece. Los recuerdos se desvanecen. Ella cruzó miradas con Caín. Si nos detenemos aquí, si los dejamos recuperarse, lucharemos esta guerra de nuevo en 100 años. Los dedos de Caín se apretaron alrededor de. En el borde de la mesa, había dado la orden de exterminar a los Al-Sard. Había visto cómo su mundo natal ardía mientras sus ciudades se derrumbaban. Había dejado claro el mensaje de la humanidad, pero ahora era diferente. Los Bati no eran los Zard. No habían invadido la Tierra. No habían quemado el nuevo Abelan. Habían esclavizado a los humanos. Sí, habían luchado contra colonias humanas. Sí, pero nunca habían declarado una guerra total. Destruirlos no sería venganza, sería conquista. Y Caín no estaba seguro de si la humanidad estaba preparada para eso o peor aún, si ya lo estaban. Exhaló y se quedó de pie. La palabra atravesó la habitación. Como una cuchilla, Lynn levantó una ceja. No. Caín sostuvo su mirada. La guerra terminó. Ganamos. No necesitamos convertirnos en lo que temían. Éramos. Silencio. Entonces, una voz desde las sombras. ¿Y si ya lo hemos hecho? Todas las miradas se volvieron hacia la puerta. Un hombre dio un paso al frente. Alto y severo. Su uniforme era negro sin insignias. El director Elias Crow, el jefe de la Dirección de Inteligencia Terán, el hombre que había orquestado la respuesta humana desde las sombras. Crow salió a la luz. Sus ojos fríos. ¿Crees que la guerra terminó? Soltó una risita seca. No, almirante, apenas ha comenzado. Caín frunció el ceño. Explícate. Crow se giró hacia el mapa estelar. Pulsando algunos controles, la imagen cambió de repente. No era solo el espacio Bati, ni el espacio del sindicato CAT, ni el espacio Sarafi. Era toda la galaxia resaltada en rojo, abarcando cientos de sistemas. Era algo que Caín nunca había visto antes. ¿Qué es esto?, preguntó Caín en voz baja. Los labios de Crow se curvaron en algo parecido a una sonrisa. La verdad, dijo, esto es lo que nadie te dijo. Almirante, esto es lo que los políticos también estaban haciendo. Miedo a revelar. Por eso se suponía que nunca debíamos detenernos en el Salsar. La mandíbula de Caín se tensó. ¿De qué demonios estás hablando? Cuervo dio un paso adelante. Su voz se volvió afilada. Pensaste que los Sart eran el enemigo. Pensaste que los Bati eran una amenaza. Pero no son nada. Solo son jugadores en un juego mucho más grande de lo que imaginabas. Amplió la imagen. Una zona negra apareció en el borde del mapa galáctico. Un lugar sin historia registrada. Sin imperios conocidos. Solo silencio. Caín entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? Cuervo exhaló. Los que vienen. Un escalofrío recorrió la habitación. Incluso Lynn se compuso. Se tensó ligeramente. Caín cruzó los brazos. La voz de Cuervo era sombría.
Los arquitectos. El nombre envió una oleada de inquietud a través del Consejo de Guerra. Caín nunca lo había oído antes, pero la forma en que los demás reaccionaron le dijo que sí. Dio un paso adelante. Explícame. La expresión de Cuervo se endureció. ¿Crees que ganamos? Almirante, pero nunca estuvimos luchando por sobrevivir. Amplió la imagen del mapa. Aparecieron más zonas negras. Docenas. Cientos de sectores enteros de la galaxia vacíos, silenciosos y muertos. La voz de Crow se redujo a un susurro. No luchábamos por vivir. Luchábamos por demostrar que éramos dignos de ello. La habitación se enfrió. Caín apretó los puños. Digno de lo que Crow se giró para encararlo. De existir, el silencio era sofocante. Entonces sonaron las alarmas. Caín se giró hacia la pantalla hueca justo cuando llegaba el mensaje. Objetos no identificados detectados en el borde galáctico. Firmas de energía masiva entrantes. Primer contacto inminente. Crow exhaló. Están aquí. La sangre de Caín se heló porque en las profundidades del espacio, más allá de las ruinas de Serit, algo venía y esta vez la humanidad no luchaba por venganza, luchaban por sobrevivir. El puente del juez estaba bañado en luz roja. Las sirenas de advertencia gritaban mientras los informes entrantes inundaban la pantalla hueca principal. La mente de C corría a toda velocidad mientras asimilaba los datos. Naves desconocidas, firmas de energía desconocidas. Cada lectura estaba más allá de cualquier cosa registrada en el espacio conocido. No eran Bati, no lo eran. Kat, no eran Sarapi y lo peor de todo, no lo eran. Caín se volvió hacia su oficial de comunicaciones. ¿A qué distancia están? 5 mentiras. No están usando FTL. Lo que sea que estén haciendo, es otra cosa. Algo más rápido. Las entrañas de Khan, retorcidas. Ningún imperio tenía tecnología más allá de la red FTL de la Federación Terrana. Ni siquiera los Arafi que habían gobernado las estrellas durante milenios. Algo más rápido que FTL. Dios, ayúdanos. Crow se puso a su lado, mirando la pantalla con una calma inquietante. Esto es, Caín apretó la mandíbula. ¿Sabías que esto iba a pasar? Crow no lo negó. Teníamos sospechas. Caín se giró bruscamente y no pensaste que debiéramos haber sido informados. Crow sostuvo su mirada con ojos indescifrables. ¿Habría cambiado algo? Los puños de C se apretaron. Quería golpearlo. Quería agarrar a Crow por la garganta y exigirle que le preguntara por qué había guardado este secreto. ¿Por qué les había dejado creer que la humanidad era el depredador máximo de la estrella? Cuando todo el tiempo algo más había estado acechando, pero no había tiempo para eso. Se volvió a la pantalla hueca. Consígueme una imagen. El sensor. El técnico dudó. Señor, estamos recibiendo una extraña interferencia. El estómago de Kun se retorció. Define extraño. El técnico se tragó. No nos está bloqueando. Nos está mostrando algo. La pantalla principal parpadeó y entonces apareció. Apareció una transmisión. No palabras, no un mensaje. Un recuerdo proyectado en una misteriosa claridad cristalina. Una galaxia en ruinas. Estrellas quemadas. Planetas agrietados, abiertos como huevos. Sectores enteros del espacio destrozados por fuerzas del más allá. Comprensión. Una voz fría, distante e inhumana susurró a través del puente. Eres joven. La tripulación se estremeció. Algunos agarraron la cabeza como si algo les presionara el cráneo. Caín apretó los dientes mientras obligaba a escuchar. Eres imprudente. La imagen cambió. Flotas de la humanidad. La guerra contra los Art. La quema de su mundo natal. La muerte. El silencio has demostrado tu fuerza, has demostrado tu ira. Otro parpadeo, una imagen de la tierra de cada colonia humana, millones de billones de vidas. Ahora demostrarás tu valía. La pantalla se volvió negra, la respiración de Caín era pesada, su corazón latía con fuerza en sus oídos. Nunca antes había sentido un miedo así. El oficial de comunicaciones levantó la vista pálido. Como la muerte, señor, están aquí. Caín se giró lentamente hacia la ventana y entonces los vio. Las naves eran enormes. Monolíticas imposibles, se movían sin propulsión, sin motores, sin nada que les permitiera existir, y sin embargo estaban allí cientos, no miles, una flota que hacía que incluso los purificadores parecieran juguetes. Caín dio un paso lento hacia adelante, su voz era un susurro, Dios mío, y entonces la más grande de las naves, fácilmente del tamaño de un planeta, comenzó a abrirse, no como una escotilla, no como una bahía, como una boca, un vacío interminable y hambriento, y Caín se dio cuenta en ese momento.
Que el mensaje había significado esto no era guerra, esto era juicio. Los arquitectos habían llegado y la verdadera prueba de la humanidad acababa de comenzar. El silencio antes de la tormenta era la peor parte. Caín podía sentirlo presionando contra su cráneo. Un silencio que no era realmente silencio, como si algo estuviera observando, esperando, juzgando cada respiración que tomaba. Se sentía más pesado, como si el aire mismo hubiera sido abrumado por la presencia de estas cosas. Los arquitectos, así los había llamado Crow, un nombre pronunciado en susurros en los pasillos más profundos de las redes de inteligencia, un nombre que nunca se había registrado, nunca se había reconocido porque reconocerlo significaba aceptar una terrible verdad, que la humanidad no estaba en la cima de la cadena alimentaria, que había fuerzas ahí fuera, más allá de los imperios MP, más allá de los dioses, y ahora esas fuerzas habían llegado. Caín se giró bruscamente hacia su oficial táctico. Estado en la flota. El hombre estaba pálido, pero mantuvo la compostura. Dreadnoughts en formación. Escuadrón de escolta. Preparados. Estamos listos para el combate, señor. Caín exhaló. Era una mentira y ambos lo sabían. Nada podría estar listo para el combate para lo que se avecinaba. Todas las naves, alcen los escudos. No disparen a menos que se dispare ante un silencioso asentimiento del oficial. La orden resonó por la flota. Miles de naves de guerra, la mayor fuerza que la humanidad jamás había reunido, se mantuvieron firmes contra algo incognoscible. La flota de los arquitectos flotaba en el vacío, en completo silencio. Sus naves no tenían luces, ni escape, ni estructura identificable. Eran siluetas en la oscuridad, como si hubieran sido talladas en el vacío mismo. Y entonces, un mensaje, no un sonido, no una transmisión, algo más profundo, algo que se deslizó en sus mentes como un susurro en un sueño. Uno responderá. Caín sintió las palabras más que las oyó. Se enroscaron en sus pensamientos. Su significado era absoluto. Lynn se tensó a su lado. ¿Quieren un enviado? Caín exhaló lentamente. Supo que este momento llegaría en el instante en que vio esas naves. Los arquitectos no estaban aquí para la guerra. Todavía no. Estaban aquí para hablar. Y si se pronunciaban las palabras equivocadas, si se daba el paso equivocado, esto terminaría antes de que comenzara. Caín se ajustó el uniforme, enderezó la postura y respiró hondo. Conéctenme a través del puente. La tripulación dudó. Nadie quería ser quien lo hiciera. Pero después de unos tensos segundos, el oficial de comunicaciones tragó saliva y activó la transmisión. En el momento en que se estableció la conexión, el mundo se desvaneció. Caín ya no estaba en el puente del Judicador, estaba en otro lugar, flotando, suspendido, en una extensión infinita de colores cambiantes, luz y oscuridad, entrelazados en una danza cósmica imposible. Y en la distancia, tan lejanos pero posiblemente cercanos, se alzaban formas imponentes, observando en silencio. Los arquitectos. Caín sintió su presencia envolviéndolo, sus voces deslizándose en su mente, rozando sus pensamientos como dedos antiguos. Has sido pesado, medido, probado, has quemado, has masacrado, has tomado las estrellas y las has reclamado como tuyas. Las visiones llegaron en una inundación, la guerra contra los Ark, la purga de Nueva Avalon, las cenizas de las civilizaciones que quedaron a su paso. Caín apretó los puños, su mente gritó, pero su cuerpo, si es que tenía uno, permaneció inmóvil en este lugar. ¿Entiendes lo que eres? Caín se obligó a sí mismo a respirar y luego, lentamente, habló. Somos supervivientes. Los arquitectos cambiaron, no en movimiento, no en forma, algo más profundo y luego, sobrevivan, las visiones terminaron. Caín se estrelló contra su propio cuerpo en el puente, jadeando, el sudor le corría por la cara. Su tripulación gritaba frenéticamente. La flota de los arquitectos se movía, pero no avanzaba, lentamente, en silencio, como si se retiraran. En el vacío del que habían venido, la tripulación se quedó congelada, observando cómo los imposibles buques de guerra se desplomaban uno a uno. Caín dejó escapar un suspiro tembloroso. Vivimos para ahora, pero en el fondo sabía que este no era el final. Los arquitectos no habían venido a destruir, sino a ver, a observar, a juzgar. Y un día regresarían, y cuando lo hicieran, la humanidad se enfrentaría a una final, una prueba que decidiría si gobernaban las estrellas o se desvanecían en la oscuridad como todos los demás antes que ellos. La guerra había terminado, pero el juego apenas comenzaba.